Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi saludo y agradecimiento al profesor Jairo Parra, a los organizadores del evento que se ha desarrollado con lujo de detalles, a mis colegas de panel cuyas conferencias me han nutrido sin duda, y en general a todos ustedes los saludo desde aquí, donde quiera que estén. Espero que se encuentren bien. El tema que he escogido es un tema del que poco se habla. Es un tema incluso del que creo que en las materias del pregrado, cuando se enseña el derecho procesal, no ocupa más de 5 o 10 minutos, pero que es de vital importancia en la aplicación del derecho y específicamente del derecho procesal. Eh, Usualmente los jueces, los abogados, nos ocupamos del legislador elocuente, es decir, del legislador que habla, del legislador que se expresa. Y entonces nos damos a la tarea de manejar interpretación sobre los textos de la ley, pero muy poco nos ocupamos del legislador silente, del legislador que deja dudas, del legislador que deja vacíos. Y hago énfasis de manera particular en las lagunas de la ley, en los vacíos de la ley y en los silencios de la ley. Se nos olvida que al igual que el autor de la ley, también su obra maneja vacíos, maneja silencios, maneja dudas. Todos reconocemos que el derecho en general es deficitario. Todos reconocemos, por tanto, que las codificaciones, y entre ellas las codificaciones procesales, todas son deficitarias. Lo que no significa que los jueces nos podamos abstener de resolver las dudas que se presenten, las distintas controversias que se susciten, porque de una u otra manera el juez tiene el compromiso de resolver el conflicto aunque no exista una norma aplicable. Pero ¿cuál es el trasfondo que encontramos en el tema de los silencios y de los vacíos del legislador? Es un tema doble, un tema que por un lado apunta a cuál es nuestro entendimiento sobre el derecho y dos, cuál es la función que tiene el juez para llenar esos vacíos y esos silencios. El tema nos remite entonces a un principio que es el de la plenitud hermética del derecho, un principio muy cuestionado. Aquí vamos de alguna manera a entroncar con la presentación que hizo el magistrado Tejero, porque este principio desde la concepción más clásica se ha concebido como un principio que nos dice que el derecho se basta a sí mismo. El derecho es completo en sí mismo y aunque se acepta que existen vacíos y que existen lagunas, de todos modos, a partir de ese principio casi convertido en dogma, se dice, pero es que el mismo derecho prevé mecanismos, prevé soluciones, tiene unas válvulas que le permiten al juez solucionar esos vacíos de forma tal que el juez en última siempre está aplicando derecho. De alguna manera, este principio, la doctrina lo tiene anclado en concepciones positivistas muy decimonónicas, y aunque se presentan muchas controversias a propósito de la vigencia de este principio, en lo personal creo que las discusiones no se remiten tanto al principio en sí mismo, sino a la manera como deben resolverse esos vacíos o cómo deben solucionarse las dudas o cómo deben interpretarse o identificarse los silencios. En este punto, por ejemplo, algunos sostienen que tratándose de vacíos, el juez debe limitarse a aplicar las directrices del legislador. Por ejemplo, el legislador le dice al juez, si no encuentras una solución aplicable, acude a la analogía. No tienes mayor espacio, no tienes otra opción distinta que sujetarte a esa regla. De alguna manera, como lo mencionaba, por ejemplo, el magistrado Tejero, esta concepción del
principio de la plenitud hermética del derecho se acerca a un dogma en el que se vincula la tarea del juez a la elaboración de su fallo en función del silogismo jurídico y por consiguiente el principio de alguna manera se remite a un deductivismo. Muchos incluso consideran que hay aquí una visión formalista del derecho. Otros, por el contrario, afirman que frente a esos vacíos o frente a esas dudas, el legislador le ha permitido al juez acudir a su propia interpretación, a su propio manejo. De alguna manera se reconoce una discrecionalidad del juez, de forma tal que el juez puede proveer la solución sin necesidad de acudir a ciertas reglas. Claro, obviamente en estos casos el juez tiene que acudir a valores, tiene que acudir a principios, pero no existen ataduras del juez de forma tal, ojo, que en estos casos el juez se acerca al creador del derecho. Esta postura muchos la remiten a dos escuelas del derecho, una la del realismo jurídico norteamericano o a la escuela libre del derecho tan en boga en Alemania, y la escuela del realismo jurídico norteamericano tan liderada por el famoso juez Oliver Wendell Holmes. De forma tal que, si nos damos cuenta, tenemos una postura que de alguna manera le dice al juez, sujétate a las reglas, no te salgas de ellas, y otra postura que le dice al juez, en frente de esos vacíos, tienes tu discrecionalidad. Remítete a principios, remítete a valores, pero no tienes que necesariamente plegarte a unos parámetros legales. Por cierto, para los interesados, este principio de plenitud hermética del derecho, que para muchos incluso ya es desueto, en mi opinión no es tan cierto que lo sea. Incluso se leen autores que señalan que Dworkin es uno de los que de alguna manera revitalizó el principio de plenitud hermética del derecho, porque en la medida en que Dworkin aboga por una solución única correcta, y por consiguiente edifica la noción del juez Hércules capaz de identificar esa solución única correcta, de alguna manera revitaliza el principio de plenitud hermética del derecho, ya no como dogma desde la perspectiva del positivismo, incluso de la perspectiva positivista que él señala, sino desde una perspectiva que incluye los valores, que incluye los principios como parte del ordenamiento jurídico. Ahora bien, cualquiera que sea la postura por la que aboguemos, ya miraremos cuál es la que en nuestra opinión maneja el Código General y en general el ordenamiento jurídico procesal colombiano. Lo que está en juego es la seguridad jurídica como valor, porque si nos ponemos a pensar en la opción de jueces que llenan vacíos con discrecionalidad, pasa, si me permiten decirlo, lo que podemos encontrar en muchísimos ejemplos en los que cada juez adopta una solución. Por ejemplo, a propósito del decreto 806, se han generado muchísimas preguntas, muchísimos vacíos, muchísimas interpretaciones y encontramos tribunales que manejan el trámite del recurso de apelación de una manera, el trámite del recurso de apelación en laboral de otra manera o el traslado anticipado de otra manera, todo por cuenta de los vacíos que dejó esa disposición. En el caso de la ley procesal, en mi opinión, el tema de llenar los vacíos se enfrenta a dos variables que no se pueden dejar a un lado. Esas dos variables son, la primera, que las normas procesales son de orden público. No lo dice solo el Código General del Proceso, sino que lo dicen todas las codificaciones procesales. Entonces, al momento de llenar un vacío, el juez no puede perder de vista ese carácter imperativo que tienen las normas procesales. Y el segundo tema es de orden constitucional y que no solo concierne a un derecho, sino a un valor, y es el derecho de igualdad. Porque a veces perdemos de vista que las normas procesales, si son imperativas, es porque de alguna manera nos están diciendo que la ley procesal es la misma para todos, no importa cuál sea tu posición, cuál sea tu riqueza, cuál sea tu propiedad. La ley procesal es la misma para todos.
de forma tal que crear soluciones procesales a discreción del juez podría llegar a terminar afectando el principio de igualdad, el derecho de igualdad o la igualdad como valor. En mi opinión, el legislador colombiano parte de dos reglas para manejar el tema de vacíos. El primero es que se establecieron unas reglas para llenar esos vacíos. Las encuentran ustedes en las distintas codificaciones. Pero consciente el legislador de que no siempre es posible que el derecho se complete por cuenta de esas reglas, le permitió al juez excepcionalmente llenar la forma, establecer la forma. Pero no se lo permitió con absoluta discrecionalidad, sino que le puso ciertos parámetros. Y entonces anticipémonos a decir ya que en Colombia el principio de plenitud hermética del derecho es un principio remozado en la medida en que no ancla al juez a unas reglas, a unos parámetros específicos dados a los cuales debe plegarse el juez, sino que también le permite al juez manejar principios y valores con el fin de realizar una justicia material, de forma tal, y esto es importante resaltarlo, que el juez en el momento de llenar vacíos o de manejar silencios de la ley, no puede manejar el arbitrio como si fuera arbitrariedad, sino que siempre debe de manera razonada justificar la forma, en los casos en que se le permite, con miramiento en la Constitución, en los valores, principios y derechos constitucionales. Veamos un poco cómo maneja la ley este tema. Si uno mira el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, allí encontramos artículos como el 25 y el 26 relativos a integración normativa. En materia procesal laboral también encontramos el artículo 145, que incluso antes de hacer una remisión a lo que hoy es el Código General del Proceso, dice que debe haber una aplicación por analogía interna. También encontramos el CEPACA en el artículo 306 en los aspectos no regulados. Y lo mismo pasa con la ley arbitral, con la ley 1563. ¿Qué nos dice también el Código General del Proceso? El Código General empieza en el artículo primero con una norma central que pocos leen, diciendo que ese estatuto se le aplica absolutamente a todas las jurisdicciones y a todas las especialidades. No hay jurisdicción ni no hay especialidad que se le escape a la regulación del Código General en los aspectos no previstos por esas legislaciones especiales. Pero también encontramos otros artículos, como el artículo 12, que expresamente aparece llamado como vacíos y deficiencias del Código, en el que nos remite a la analogía y en el que le permite al juez, si no encuentra un caso análogo, crear él mismo la forma. Pero también encontramos la norma sobre medios de prueba en el artículo 165, que le permite al juez también manejar analogía en materia de medios probatorios. En síntesis, en el ordenamiento jurídico procesal colombiano, ¿qué reglas podemos manejar? En primer lugar, el Código General del Proceso es el común denominador a todo el ordenamiento procesal colombiano. Si alguna de esas especialidades no tiene una regla especial, debe aplicarse el Código General. En el Código General, si no encontramos una solución, el juez sí o sí debe aplicar la regla de analogía. Y solo si no encuentra un caso análogo, entonces el juez puede determinar discrecionalmente la forma, pero el legislador, para evitar la arbitrariedad, le manejó tres variables. La primera, respeto a los principios constitucionales. El segundo, el respeto a los principios de derecho procesal. Y el cuarto, que procure siempre hacer efectivo el derecho sustancial. Entonces, encontramos que, como ya lo anticipamos, en el derecho procesal colombiano, el principio de plenitud hermética del derecho no tiene esa visión formalista, esa visión decimonónica apegada a ciertas reglas y parámetros trazados por el legislador, sino que el juez, cuando encuentre vacíos, cuando encuentre dudas y cuando advierta silencios del legislador, tiene que manejar una tesis mixta en la que ciertamente se plega a algunas reglas, algunos parámetros que establece el legislador, pero en defecto de ellos debe aplicar los principios
valores establecidos en la Constitución, de forma tal que se puedan materializar en esa forma que él diseñe, siempre teniendo en mente la realización del derecho sustancial. Pero nos preguntamos ahora, ¿cuándo existe un vacío? Porque no todo es vacío en la ley. Un vacío, como lo sabemos todos, se presenta cuando no hay regulación sobre un tema específico. Son las famosas lagunas. Veamos algunos ejemplos. En materia penal, por ejemplo, se presentó la hipótesis de las normas aplicables al incidente de reparación integral. Y después de muchas discusiones en los que los connotados penalistas decían unos que se aplicaba el Código de Procedimiento Penal y otros que el Código General del Proceso, en su momento el Código de Proceso Civil, se concluyó en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que en mi opinión es muy afortunada, se dijo, ese vacío que de alguna manera se puede encontrar en el Código de Procedimiento Penal se llena con las normas del Código de Procedimiento Civil en este momento, con el Código General del Proceso, de forma tal que el juez penal, cuando adelante ese incidente de reparación integral, tiene que aplicar las normas, por ejemplo, probatorias del Código General del Proceso. O, por ejemplo, en el mismo código, cuando se nos establece que cuando existe embargo de remanentes, el acreedor de remanentes puede pedir o aportar el avalúo en el proceso ejecutivo. Pero nos preguntamos, ¿y qué pasa si lo que tenemos es un acreedor que acumuló embargo? Por ejemplo, un acreedor fiscal o un acreedor laboral. Ahí hay un vacío. En esos casos se aplica la analogía y debemos permitirle a ese acreedor que acumule, que presente el avalúo. O, por ejemplo, la contradicción del dictamen pericial para justipreciar el interés para recurrir en casación, que pareciera que el legislador no dijera que existe contradicción, pues debe resolverse de plano, pero en nuestra opinión, aplicando los principios y valores constitucionales, tenemos que habilitar la contradicción de la prueba para que ésta no se anula. Pero hay casos que no son vacío. Por ejemplo, los casos de remisión directa. En ocasiones el legislador dice, por ejemplo, en el contencioso administrativo, el CEPACA dice, en los procesos ejecutivos apliquemos las reglas del proceso ejecutivo del Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso. Ahí no hay vacío, ahí se presenta un fenómeno que se denomina remisión directa, que igualmente encontramos, por ejemplo, en el Código Sustantivo como el Código de Comercio, cuando nos dice que las reglas sobre obligaciones y contratos del Código Civil son también normas mercantiles. O, por ejemplo, en el caso del artículo 385 del Código General del Proceso sobre otros procesos de restitución de tenencia, que hace una remisión directa al proceso de restitución de inmueble arrendado, razón por la cual sí son aplicables a esos otros procesos de restitución de tenencia las cargas que prevé la restitución de inmueble arrendado. Ahora, pero también no son vacíos los silencios. Cuando el legislador quiso hablar, habló. Cuando no quiso hablar, no habló. Ejemplo claro de eso son el tema de los traslados para los reparos en el recurso de apelación de sentencias. Allí no hay traslado porque sencillamente el legislador no quiso que hubiera traslado. O, por ejemplo, el tema de los alegatos de conclusión y la sentencia anticipada, que algunos han creído que debe, por analogía o por algún mecanismo, crearse ese mecanismo. No, el legislador no quiso que hubiese alegatos de conclusión y ese silencio no puede ser llenado. O, a disgusto de algunos, el caso de la citación de los acreedores hipotecarios y prendarios en el proceso de pertenencia, evento en el cual el legislador guardó silencio, razón por la cual no es posible hacerle decir al legislador lo que él no quiso decir. El tiempo, como ustedes se han dado cuenta, ha transcurrido Swan Fonson. Se nos está acabando, se nos agotó. Quiero expresarles a todos mi agradecimiento por la atención que nos han prestado. Espero que estas breves inquietudes les sirvan de acicate para provocar una discusión sobre vacíos y silencios en las normas procesales. Muchísimas gracias y que continuemos con este maravilloso congreso. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio, por su extraordinaria exposición, al igual que las demás que recibimos en la jornada de hoy. Los invitamos a todos los asistentes a que visiten